son esos ministros, tanto del gabinete económico como de otras áreas del gabinete ejecutivo, que ustedes consideran deberían ser removidos, reformados o cambiados? Bueno, nosotros hemos planteado que tiene que haber un cambio en cuanto a la figura de Rafael Ramírez. O sea, Rafael Ramírez, el ministro Rafael Ramírez tiene una gran responsabilidad al frente de PDVSA. Eso es una gestión que desgasta mucho y requiere de atención absoluta, y más cuando estamos nosotros en un proceso de seguir profundizando y incrementando nuestro desarrollo petrolero. Tenemos la faja del Orinoco. O sea, él ha tenido muchas responsabilidades. Entonces, en el marco de la economía hay que buscarse gente que realmente oriente correctamente nosotros el paso de esta estructura económica que nosotros necesitamos. Por nómbrate uno, pero nosotros necesitamos que también a nivel del Ministerio de Planificación, que está al frente de Jorge Giordani, haya un refrescamiento ahí. Nosotros necesitamos un Ministerio de Planificación que realmente oriente las políticas de donde nosotros vamos a seguir haciendo inversiones o gastos públicos para seguir nosotros fortaleciendo nuestra estructura, no solamente en la parte social, sino también en la parte de infraestructura de muchas organizaciones. Nosotros tenemos que ser un país que tenemos que ir en crecimiento, Gabriel. Han sido muy críticos ustedes con el desempeño del ministro Molina al frente del despacho de vivienda. Mira, en cuanto al Ministerio de Vivienda, específicamente el ministro Molina, nosotros tenemos que generar una responsabilidad ahí que tiene que recaer sobre él. Él ha anunciado la construcción de 3 millones de viviendas para el año, durante los 4 años de 2019. Nosotros hemos sacado la cuenta, él sabe muy bien que eso es mentira. Nosotros tenemos grandes problemas de desarrollo de vivienda actualmente. Tenemos problemas de materiales, tenemos problemas incluso de mano de obra. Nosotros tenemos muchos profesionales que lamentablemente se han ido de baja pues, en estas construcciones de vivienda porque, bueno, no les gusta el salario que se les está devengando. Y aparte de eso, no hay espacio, no hay una planificación donde tú estás haciendo las construcciones de vivienda. Entonces, este tipo de declaraciones irresponsables... Pero todas las semanas se están entregando viviendas en el marco de los jueves de vivienda. Está bien, Gabriel, pero yo no estoy diciendo que no estamos entregando vivienda, estamos entregando vivienda, pero tú no puedes crear una expectativa que no es verdad. 3 millones de viviendas en una matemática simple, estamos hablando de 1.600 viviendas diarias. Eso no se hace en ninguna parte del mundo y él lo sabe muy bien. Entonces sería muy irresponsable él como ministro decir que se va a construir de aquí a 4 años 3 millones de viviendas cuando nosotros incluso dentro del proceso del movimiento socialista, del movimiento de clase media, tenemos desarrollo que todavía tenemos 3 años construyendo viviendas ahí. Caramba. Tenemos participación ciudadana, señor Hurtado, con nuestra compañera Carolina Pereira. Carolina. Así es, Gabriel. Señor Hurtado, algunas preguntas para usted. Usted hablaba de las fallas en algunos ministros del gobierno nacional. Alicia Guillén nos dice, ¿no piensa que si el gabinete lo escoge el presidente, de quién es la responsabilidad entonces de la ineficiencia del gabinete? Bueno, por supuesto, siempre recae la responsabilidad ante el presidente de la República, pero sin embargo el presidente deposita la confianza en cada uno de sus funcionarios, de estos altos funcionarios. Ahora, el presidente tiene que evaluar la gestión de cada uno de ellos. Si hay una mala gestión y una ineficiencia dentro de la gestión de cada uno de ellos, pues simplemente, mira, hablando de deporte rapidito, como el béisbol, cuando el pitcher está cometiendo muchos errores, está en juego el equipo y él tiene que sacarlo, pero eso no significa que prácticamente queda excluido del equipo. Va a un proceso de descanso, de refrescamiento, más bien de evaluarse el mismo de las cosas buenas o cosas malas que ha hecho. Entonces, yo creo que nadie puede molestarse a la hora de que lo saquen del gabinete por una situación X, pero nosotros necesitamos realmente que vayamos a un proceso de revisión, de reestructuración dentro del proceso revolucionario. Señor Hurtado, usted dice que es necesario unos cambios para Venezuela, y ese también es el argumento de algunos sectores de la oposición. ¿Coincide entonces usted con algunas exigencias de la oposición, por ejemplo, con estos 79 días de protestas en torno a la economía, en torno a la inseguridad? No, yo no estoy de acuerdo en su mayoría en la posición de la oposición. No, coincido simplemente en que hay que sentarse a dialogar. Coincido en el discurso del diálogo y la paz. En eso podemos coincidir todos los venezolanos y venezolanas. Sin embargo, hay grupos que están dentro de la oposición que se sientan que tienen responsabilidades de las cosas que han sucedido en Venezuela durante muchos años atrás. Nosotros no podemos tampoco tapar el dedo con un sol. Hay muchas responsabilidades ahí. Sin embargo, nosotros, dentro de este marco de la paz que estamos construyendo y es necesario todo, tenemos que apostar a que las cosas salgan bien en esto. El expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, hace ya algunas semanas, un mes, sugirió
al presidente Nicolás Maduro una instancia bajo un gobierno de coalición con distintos sectores del país, a propósito de estas críticas que ustedes vienen realizando desde el Frente Nacional de Clase Media Socialista. ¿Creen que esta sería una opción, una alternativa, un gobierno de coalición con distintos sectores de la vida política nacional? Bueno, por supuesto, pero dentro de los que hacemos vida del proceso revolucionario. No podemos pretender nosotros nombrar ministros que estén dentro de las filas de la oposición. Eso sería, bueno, nefasto pues, para el proceso revolucionario. Eso no lo podríamos ni siquiera ningún dirigente de la revolución explicárselo a nuestro pueblo. Yo creo que esa apertura que está hablando el expresidente de Brasil, Lula da Silva, es que nosotros tenemos que abrir y ampliar nuestro abanico para que nuestro movimiento, Gabriel, podamos aportar ideas. Mira, hay situaciones que nosotros hemos enviado a algún ministerio, por ejemplo en el caso del Ministerio de Interior y Justicia, donde hemos dado propuestas para el mejoramiento de la seguridad y no se ha tomado en cuenta ni siquiera uno de los puntos que nosotros hemos señalado en una de esas propuestas. Entonces, nosotros necesitamos ampliar nuestras reuniones. Necesitamos escucharnos como proceso revolucionario internamente. ¿Pero qué pasa que no los están escuchando desde el gobierno nacional? Bueno, hay órdenes, eso hay que decirlo, hay órdenes donde lamentablemente no hay espacio para todos los movimientos ni partidos que apoyamos a la revolución. ¿Quién da la orden? Bueno, los dirigentes de la revolución, Gabriel. ¿Cuáles dirigentes? Bueno, nosotros no vamos a dar señalamiento, pero sabemos que dentro del Gran Polo Patriótico no se están dando las reuniones correctamente. Nosotros se lo hemos dicho a la diputada Blanca Cao. Nosotros le hemos dicho, mira, nosotros necesitamos que usted sea la vocera de todos estos grupos que hacemos vida en el Gran Polo Patriótico para que el presidente Nicolás Maduro pueda escucharnos, porque no es solamente que un grupo económico X de la oposición te esté dando lineamientos o te esté dando orientación económica. Nosotros tenemos buena gente y perfectamente y personas profesionales en el área económica, por citarte un caso, donde podemos dar buenas orientaciones en el mejoramiento económico. Tenemos más participación ciudadana con nuestra compañera Carolina Pereira. Carolina. Así es, la pregunta es personal, señor Hurtado, a raíz de la declaración que usted acaba de hacer. ¿Por qué entonces el gobierno nacional, más allá de estas directrices y estas órdenes que usted dice que hay por parte de algunos funcionarios, a pesar que no especifique el nombre, por qué entonces no se escucha a personas como usted o a personas que están en su organización? Bueno, esas son preguntas que nosotros nos hacemos, que por qué no le dicen al presidente de la República que de una vez demos la reunión ampliada que tanto hemos propuesto de todos los factores que hacemos vida en la revolución. Eso ha sido un llamado que nosotros le hemos hecho al ciudadano presidente, incluso al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Es necesario escucharnos primero, antes de cualquier cámara, de cualquier situación de cadena nacional, nosotros tenemos que escucharnos internamente. No podemos esperar que un sector X de la parte de seguridad o económica que hace vida en la oposición le diga al gobierno qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Nosotros sabemos lo que está pasando y nosotros tenemos la verdad también de poder aportar ideas para mejoramiento de cada una de estas fases. Mira, si nosotros no entramos en eso, yo responsablemente hay que decirlo, dentro del sector chavista, del sector de la revolución, se va a generar una oposición que no le conviene y no nos conviene a ninguno de nosotros que hacemos bien la revolución. Señor Hurtado, nos queda solamente un minuto para despedir y no lo quiero hacer sin antes consultar su opinión sobre una frase que expresaba frecuentemente el fallecido presidente Hugo Chávez. Él decía, irreverencia en la discusión, pero lealtad en la acción. ¿Ustedes se circunscriben a esta frase? Por supuesto, siempre seremos leales al legado de nuestro presidente Chávez. Hemos compartido las buenas y las malas dentro de todo este proceso. Nos duele muchísimo la pérdida de nuestro presidente, pero tenemos que entender que tenemos que escucharnos y eso es lo que nosotros hacemos un llamado a este proceso. Señor Hurtado, muchísimas gracias por haber tenido la gentileza para compartir estos minutos con nosotros. Gracias a ustedes y a todo tu equipo.